Buenos días, tardes o noches, independientemente a la hora que nos están viendo. Bienvenidos una vez más a este canal de Video Jars, donde ustedes pueden estudiar a partir de los diferentes temas de la ingeniería mecánica. El día de hoy vamos a trabajar con el tema de la conservación de la energía y vamos a adaptarle los términos de los resortes. Un conveniente que tiene la ecuación de la energía es su facilidad para adaptar la energía debido a la energía almacenada por un medio de un resorte. Esto es fácil ya que la energía almacenada por un resorte es conservativa, por lo que se van a agregar ambos términos a ambos lados de la ecuación. La clase pasada vimos un tipo de energía no conservativa que es precisamente el tema de la fricción. No obstante, el día de hoy vamos a incorporar otro término, en este caso de carácter conservativo, que es el debido a un resorte. Entonces, voy a compartirles rápidamente el desarrollo teórico del resorte. Les voy a compartir toda la pantalla porque pues, más adelante voy a usar otros programas. Pero bueno, imaginen ustedes que tienen un resorte y este resorte empieza con un estiramiento original al que le vamos a llamar X sub O. Posteriormente a este resorte le vamos a aplicar una fuerza y con esta fuerza el resorte se va a estirar una distancia delta X. Bueno, la pregunta es, ¿cuánto se va a estirar el resorte a partir de la fuerza aplicada? Suponiendo que es un resorte lineal, nosotros vamos a tener lo siguiente. Tendríamos fuerza igual a K por delta X. Esto es a lo que tradicionalmente se le conoce como la ley de Hooke. Y la razón por la que el resorte lleva el nombre de lineal es que cuando nosotros graficamos el estiramiento contra la fuerza, nosotros vamos a tener una relación lineal. Posteriormente puede que tenga un comportamiento no lineal, pero eso excede por el momento esta clase, ¿no? Y pues vemos que la pendiente de esta recta tiene que ser igual a K. K es lo que se denomina como la constante del resorte. Y esta constante depende de muchos factores, depende del material, depende de la geometría fundamentalmente, ¿no? Y la geometría fundamentalmente. En esta clase solamente vamos a usar el nombre de K. Ahora imaginemos que tenemos un resorte sin estirar, que aquí hay un objeto. Este objeto es jalado. Dicho objeto, al ser jalado, lo que va a hacer el resorte es, naturalmente, jalar para el otro lado. Y la fuerza de tensión con la cual este resorte está jalando, ahora sí, sería efectivamente igual a lo que tengo acá. Sin embargo, en este momento, como el resorte está en su longitud original, este realmente no tiene estiramiento. Vamos entonces a analizar dos situaciones. Un primer estiramiento y uno segundo, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos el mismo resorte. Aquí, por ejemplo, podemos cuantificar un estiramiento. Este es X1. Y vamos a visualizar un segundo estiramiento al que le vamos a llamar X2. Bien, aquí lo importante no es tanto X1 y X2, sino ese diferencial. De tal manera que aquí, de aquí, bye. De hecho, voy a poner una línea de referencia como esta. Ok, entonces ponemos una línea de referencia. Ahí está.
Y aquí está la segunda línea de referencia. Esta para acá. Y esta para acá. Entonces tenemos esta línea de referencia, ¿no? Por lo tanto, podemos estimar que este de aquí sería un primer estiramiento y este de aquí acá es un segundo estiramiento. Y aquí lo importante, pues es la fuerza. Aquí tengo la fuerza 1 y aquí tengo la fuerza 2, ¿no? Que son fuerzas de tensión, pero que están actuando en sentido contrario al movimiento del cuerpo. Por lo tanto, si yo analizo el movimiento de este cuerpo tan solo, e imaginando que este cuerpo va a estar por el momento sobre una superficie horizontal, es decir, no entraría energía potencial, y sin fricción, por lo tanto, tampoco habría energía por fricción. Entonces, recordemos del trabajo y la energía lo siguiente. Integral de la sumatoria de fuerzas en el sentido del movimiento. Recuerden que el movimiento, si se jala, esto pues va a tender a ir para acá, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en movimiento en dirección del desplazamiento. Es decir, en este caso me conviene dejarlo en la dirección de delta X. Y pues aquí los estiramientos serían del primero al segundo. Del otro lado, nosotros vamos a tener pues el diferencial de las energías cinéticas. Esta siempre va a entrar, no más que aquí me equivoqué. Esta siempre va a entrar independientemente del tipo de problema. Y aquí, esta sumatoria de fuerzas, pues va a ser F igual a menos K por delta X. Y dicha expresión la vamos a integrar del delta X1 a delta X2. Muy bien, esto está al cuadrado, ¿eh? Aquí a veces se arrastra mi tableta, pero este tiene que ser al cuadrado. Bueno, ahora, bajando un poco más, sabemos que la K es una constante, por lo que la K se puede sacar. Y ahora nos quedamos con delta X en delta X. Eso es un integral de una función lineal, o sea, delta X al cuadrado. Y pues, evaluando delta X1 a delta X2. Y lo mismo vamos a tener acá. Y pues, ahora sí, lo que solemos hacer con estas ecuaciones de energía, vamos a, a, a simplificar. Este medio es una constante. Y pues aquí nosotros vamos a poner naturalmente delta X2 al cuadrado menos menos, entonces este es más, delta X1 al cuadrado. Y del otro lado tengo, aquí me equivoqué, aquí borro esto en realidad era 2, posición 2 menos posición 1, ¿no? Una disculpa. Y aquí igual, posición 2 menos posición 1. Y finalmente nada más reacomodamos. Todo lo que va en la posición 1 termina quedándose de este lado, ya reacomodando, y todo lo que queda en la posición 2 va de este lado, ¿no? Ahí. Y esto queda, pues, la conservación de energía. Y aquí vamos a poner conservación de energía con resorte, superficie horizontal y sin fricción. Naturalmente, si hay un cambio de altura, lo que vamos a hacer con esta ecuación es más sencillo. Es decir, que al término de resorte le voy a agregar la energía potencial debido a la gravedad. El del resorte también es una energía potencial debido al estiramiento del resorte. ¿Por qué? Porque el resorte almacena. Cuando sueltas el resorte, libera la energía y se transforma en energía cinética. Eso es lo que nos quiere decir la ecuación que ya había puesto allá arriba, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, ya también estamos metiendo el efecto
de la gravedad. Entonces, aquí sería lo mismo que lo anterior. Y le vamos a agregar, pues, cambio de altura. Y finalmente, podemos todavía expandir esta expresión porque en el segundo término nosotros podemos agregar un término no conservativo como lo es la fricción, ¿no? Más que aquí va un igual. Entonces, nos queda esta expresión todavía más completa, ¿no? Cambio de altura, pero también vamos a tener la fricción. Y la fricción pues es Fk por el desplazamiento del objeto. Entonces, aquí nosotros, y este suele estar en valor absoluto, entonces aquí está la ecuación más completa, ya combinando todos los principios que hemos visto desde el principio de esta unidad. Por lo tanto, para ir ilustrando la aplicación de estos conceptos, vamos a empezar a resolver un problema relativamente sencillo, parecido de la conceptualización de la cual habíamos partido, ¿no? En este caso, para el problema 423, vamos a suponer que deseamos diseñar un parachoques que detenga a 6 pulgadas del punto de contacto un paquete de 50 libras que se mueve a 10 pies por segundo. Si la fricción es insignificante, ¿cuál es la constante de resorte K necesaria? Ok. Entonces, supongamos que este es un objeto y aquí vamos a empezar a poner los datos. Entonces, sabemos que el objeto llega con una velocidad de 10 pies por segundo, ¿no? Ahora, al final, queremos que dicho objeto se detenga. Por lo tanto, esto va a ser cero. Bien, entonces hay dos situaciones aquí que están siendo consideradas. Primero, tenemos el bloque y en un primer instante el bloque está prácticamente haciendo contacto con el resorte. Todavía no lo ha deformado y lleva una velocidad de 10 pies por segundo. Y en una segunda situación, el bloque ya empujó, es decir, si alineamos esto, esta es la manera de entender el problema. En una segunda parte, aquí está el resorte, aquí está la misma pared y aquí está el objeto, ¿no? Y en una segunda parte, este objeto ha sido detenido, no sin antes haber sido comprimido 6 pies, 6 pulgadas. Como es una compresión, vamos a poner el delta X negativo. Pasándolo a pies, pues 6 pulgadas es medio pie, ¿no? Entonces aquí este sería delta X2. Delta X1, pues el resorte está sin comprimir y sin estirar. Pero en delta X2, este es igual a menos 0.5 pies. Entonces, el problema nos pide hallar K. Vamos a suponer entonces dos cosas. Primero, movimiento horizontal para que no entre la energía potencial. Y segundo, vamos a suponer que no hay fricción. De hecho, dice que la fricción es insignificante. Con esto, ya podemos proceder rápidamente al análisis del problema. Y este análisis inicialmente pues va a constar de los 4 términos, ¿no? Estos 4 términos nosotros los vamos a seleccionar para ahorrarme tiempo. Pues ahí están los 4 términos, ¿no? Y lo trabajado, no me digas eso. Control X, ahí está. Siempre hago eso para verificar que se haya copiado bien. Entonces, ahí está la ecuación. Bueno, tenemos los términos de estiramiento y los términos de energía cinética. Sabemos que el cuerpo, al inicio, no tiene, más bien el sistema, en el sistema el resorte está sin estirar y sin comprimir,
pero al final dicho sistema se detiene. Por lo tanto, si tomando esas dos suposiciones, nosotros podemos simplificar la expresión de la siguiente manera. Un medio de la masa velocidad 1 al cuadrado es igual a un medio de K por delta x2 al cuadrado, ¿no? Nos piden K. Asimismo, sabemos la masa o el peso del paquete. Aquí sí es un dato importante porque la masa no se va a cancelar. W es igual a 50 libras. Por lo tanto, tenemos que encontrar la masa. Masa es igual a peso por gravedad y como este sistema inglés, vamos a dividir el peso entre 32.2 pies por segundo. Simplificando los cálculos, vamos a tener 50 entre 32.2 y me queda 1.553 slugs. Bien. Este dato, pues obviamente se va a meter acá. Bueno. Tenemos que la velocidad en un primer instante, es decir, el cuerpo llega al resorte, la masa de 1.553 slugs llega al resorte con una velocidad de 10 pies por segundo, de tal manera que este es detenido por un resorte K, el cual se tiene que comprimir medio pie. Bueno, aquí el signo no nos va a afectar tanto porque al final de cuentas se va a elevar al cuadrado. De hecho, si nosotros nos ponemos a hacer simplificaciones, por un lado vamos a tener un medio que es 0.5 por 1.553 por 10, ¿no? Al cuadrado que es 100, nos queda 77.65. Y básicamente por el otro lado me va a quedar un medio al cuadrado es un cuarto, por un medio es un octavo. O sea que esto va a terminar multiplicándose por 8 y me va a dar K. Y la K va a estar en libras sobre pie. Al multiplicar esto por 8 me da 621.2 libras sobre pie, siendo esta la respuesta final de nuestro primer problema. Bueno, entonces, este es un sencillo problema de cómo se puede atacar utilizando la ecuación de la energía. Aquí, por ejemplo, nada más entraron dos términos, pero pues supongo que ustedes están interesados en ver algo un poquito más complicado. Ahora vamos a continuar con un problema, como ya les comenté, un poquito más elaborado para poner en acción el teorema de conservación de energía. Y para eso tenemos un bloque, un paquete de 50 libras que parte del reposo y se desliza hacia abajo sobre la rampa hasta que es detenido por el resorte. Si se desea que el paquete llegue al reposo a 6 pulgadas del punto de contacto, ¿qué valor debe de tener la cara del resorte? Y segundo, ¿cuál es la desaceleración máxima a la que está sometido el paquete? Bueno, en este caso lo que debemos de hacer es, como siempre, tomar en cuenta los datos que nos está dando el problema. El peso del paquete es de 50 libras y nos dice que inicialmente parte del reposo, tiene una velocidad inicial de 0. Se desliza hacia abajo sobre la rampa, por lo tanto ahí yo tengo una distancia de 4 pies entre el punto de partida y el punto que llega al resorte hasta que es detenido por el resorte, por lo tanto también podemos ver que la velocidad 2 es igual a 0. Luego nos dice que se desea que el paquete llegue al reposo a 6 pulgadas del punto de contacto. Eso quiere decir que inicialmente el resorte que estaba sin estirar, o sea, libre o sin comprimir, ahora se encuentra comprimido 6 pulgadas. Esto pasándolo a pies, pues me da medio pie, ¿no? Porque sabemos que 12 pulgadas es un pie, así que 6 es media pulgada, ¿no? Asimismo, nosotros podemos visualizar la altura. Lo que está pasando aquí es, aquí está el punto más alto del plano inclinado y aquí está el punto en el cual llega al resorte. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que ese resorte es comprimido media pulgada más. Por lo tanto, medio pie más los 4 pies que tenía aquí, pues me va a dar una altura correspondiente a el cateto opuesto de 30 grados, ¿no? Así que aquí, básicamente lo que estamos haciendo entre el punto 1
y el punto 2, pues es trigonometría. De antemano sabemos que la altura del punto 2 tiene que ser igual a 0, ¿no? Pero para el punto 1 tenemos que aplicar trigonometría. Esto es fundamentalmente trigonometría del triángulo rectángulo, ¿no? En este caso, queremos encontrar la longitud de este cateto, que pues es equivalente a la altura de todo este triángulo. Tenemos que la hipotenusa es 4.5 y 30 es el ángulo. H sub 0 es opuesto y la hipotenusa es 4.5 porque estamos tomando en cuenta también el tramo que está siendo comprimido. Así que aquí tenemos opuesto y aquí tenemos adyacente. Por definición trigonométrica, esto es para 30 grados su seno. Entonces, finalmente despejando para h sub 0, vamos a obtener 4.5 por seno de 30. Esto no es complicado, de hecho es un medio, así que mentalmente ustedes pueden encontrar que esto es 2.25 pies. Sin embargo, si no se sienten seguros, siempre lo pueden meter a la calculadora, ¿no? Entonces aquí metemos seno de 30, 2.25. Correcto. Bien, así que aquí esto lo ponemos acá. Lo que nos pide hallar el problema pues es la constante del resorte. Y lo único que podemos suponer es que la superficie es lisa, por lo tanto, no hay fricción. De hecho, aquí no habla si es lisa o no, pero si no menciona información sobre la fricción, podemos suponerlo de tal manera. Entonces, si nos vamos a la teoría, nosotros podemos tomar rápidamente la ecuación de 3 términos sin la fricción y la vamos a aplicar acá. Esta parte de aquí ya correspondería con el análisis. De tal manera que esto lo ponemos de esta manera. Y ahora sí, a partir de la información que tenemos arriba, podemos empezar a cancelar términos. Por ejemplo, sabemos que las dos velocidades se hacen cero. ¿Por qué? Porque parte del reposo, pero también es detenido. La altura 2 es cero, porque el punto más bajo va a ser lo que siempre he denominado como mi referencia. Y finalmente, el estiramiento es cero porque el resorte está sin estirar ni comprimir. Paso seguido, vamos a sustituir lo que queremos conocer. La masa del paquete sería 50 libras entre 32.2. Acuérdense que las libras son unidad de peso, no de masa. Pero si aquí yo tengo mg, algo más inteligente sería que mg, ya de una vez todo esto es 50 libras. Altura 1 la conocemos, es 2.25. Y del otro lado vamos a tener solamente un medio de K por delta X al cuadrado, ¿no? Entonces delta X es menos 0.5 ya convertido a las unidades elevado al cuadrado. Bien. Si ustedes hacen cálculos, 0.5 es un medio, al cuadrado es un cuarto. Por un medio, prácticamente esto es igual a un octavo, o sea, 0.125 por K, y esto es 50 por 225, o sea, 100 más la cuarta parte, que esto sería, si no me equivoco, 112.5. E igual que siempre, no duden en usar su calculadora si tienen alguna duda. Y finalmente, para resolver para acá, esto lo dividimos entre 0.125 y nos va a dar el resultado final de 900 libras sobre pie. Ok. ¿Es este el único resultado que nos pide el problema? No. Otro resultado que nos pide es la desaceleración, que se me olvidó hacer énfasis al momento de las incógnitas, ¿no? Pero esta es solamente una parte del problema. La otra es hallar lo que es la desaceleración, o sea, la aceleración que tiende a frenar el sistema. Hay que tomar en cuenta que el bloque se está moviendo hacia abajo. El movimiento siempre es hacia abajo. Y lo que tiene dicho movimiento, naturalmente, es el resorte. Entonces, cuando está más comprimido el resorte, es cuando yo voy a tener la mayor desaceleración. Ojo que aquí no tengo una desaceleración constante, para que no se confundan. Voy a volver a dibujar aquí
Aquí es donde tengo que hacer el enfoque de la segunda ley de Newton. ¿Es posible con las velocidades? No, para empezar aquí yo tengo una velocidad 1 de 0 y velocidad 2 de 0. Así que de entrada aquí estos datos no me sirven. Lo que me va a servir es pues un análisis de segunda ley de Newton para el inciso B. En este caso tengo este paquete y este paquete está sometido a estas fuerzas, 50 libras, ay, más que si no. Luego tengo la fuerza normal que tiene que ser perpendicular a la superficie y finalmente la fuerza que aquí está ejerciendo el resorte. Bueno, esas son las únicas fuerzas. No hay fricción, no hay cables, solamente el resorte. Y por el otro lado, sobre el mismo plano inclinado, que por cierto mide 30 grados, yo tengo una desaceleración. Si el bloque se está moviendo para arriba, sabemos que si el bloque se está cayendo para abajo, obviamente, se está cayendo, el bloque está siendo frenado o detenido más bien, de tal manera que la aceleración o la desaceleración tiene que ir para arriba. Si yo planteo el problema de esta manera, cuando yo resuelva la ecuación, voy a tener una aceleración positiva, porque ya supuse el sentido correcto de la desaceleración. Si ustedes ponen la aceleración hacia el otro lado, lo que van a tener es una aceleración negativa, lo cual también es físicamente congruente, ¿no? Así que cualquiera de las dos soluciones es válida. Ahora, aquí tenemos, como vemos, un ángulo de 30 grados, por lo que yo recomiendo rotar esta figura 30 grados. En este caso sería en contra de las manecillas, de tal manera que la fricción, no, el resorte queda acá, la fuerza normal queda acá, y finalmente el peso de 50 libras está formando un ángulo de 30 grados con respecto a la vertical, porque giré todo el diagrama. Por el otro lado, yo tendría una aceleración que iría dirigida hacia la izquierda, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner, pues, el diagrama enderezado, ¿no? Aquí es donde entra un poquito el repaso de segunda ley de Newton. Y bien, aquí empezamos obviamente la máxima desaceleración ocurre cuando el resorte está comprimido al máximo. De tal manera que aquí yo tengo Fr max menos la componente, por cierto, aquí me salté un poco las trancas, ¿no? Aquí vamos a poner sumatoria de fuerzas en el sentido del movimiento, o más bien sumatoria de fuerzas en X para la izquierda positivo, en el sentido de la aceleración, masa por aceleración. Entonces vemos que el resorte me produce la desaceleración. El peso va en el sentido contrario, pero algo importante sobre el peso es que aquí nosotros, si aquí tenemos 30, este tiene que ser 30 y la componente opuesta, la componente horizontal es opuesta, así que aquí vamos a poner menos W seno de 30. Y del otro lado tenemos masa por aceleración. No hay que olvidar que lo que nos está pidiendo esta segunda parte del problema es la desaceleración. Así que vamos a sustituir. Primero, para la fuerza máxima del resorte es K por delta X, que en este caso sería 0.6. Aquí ya no tendríamos que poner el signo del resorte, lo que importa es la magnitud, porque ya lo estamos tomando en cuenta con esta flecha. Luego, acá tenemos el peso, y el peso pues es otra cosa que ya conocemos. Y finalmente la masa es peso sobre gravedad, ¿no? Y aquí pues nada más hacemos las sustituciones. Encontramos que K es 900, la compresión en magnitud es 0.5, el peso es 50 y finalmente la masa es 50 sobre 32.2. Y pues la desaceleración me va a dar despejando esta ecuación. Por un lado, despejando esta ecuación, nosotros vamos a tener 900 por 0.5 menos 50 por seno de 30. Y aquí lo ponemos. Esto nos va a dar 425. Incluso numéricamente no es complicado porque el seno de 30 es 0.5, 900 por 0.5 pues es 450 menos 25, 425. Y ahora 50 entre 32.2 me da 1.553 slug. Finalmente dividimos para
resolver la ecuación 425 entre 1.553. Y eso nos da una desaceleración de 273.66 pies por segundo, lo cual viene a resolver la segunda parte del problema. Habiendo encontrado los dos datos que nos pedía el problema, ya estamos listos para palomear este mismo, ¿no? Y con eso el problema está resuelto. Aquí lo interesante de este problema es, una vez más, ver cómo se coordina la ecuación de energía y la segunda ley de Newton. Vean ustedes que la desaceleración sí va a cambiar dependiendo del nivel de compresión del resorte. Y esa desaceleración máxima llega a ser de 273.66 pies por segundo al cuadrado. Vamos con un problema más. Este requiere también de una interpretación geométrica. Vean ustedes cómo está el resorte en la posición 1 y a dónde llega la posición 2, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es analizar como siempre lo hemos hecho. Vamos a leer el problema. Tenemos un collarín de 4 kilogramos, este es el cuerpo al que está sometido, y se suelta desde el reposo, velocidad inicial, en la posición 1. También lo podemos poner así, velocidad 1 igual a 0, sobre la barra lisa. La constante del resorte es K igual a 4 kilonewton sobre metro, o sea, 4000 newton sobre metro. La tensión en el resorte en la posición 2 es igual a 500. O sea que aquí nos están dando lo que es la fuerza 2 del resorte, y este es igual a 500. Bien. Ahora, lo que nos pregunta el problema es, ok, vamos a hallar la velocidad 2. Y pues podemos suponer barra lisa, así que aquí tampoco vamos a meter la fricción. Es resorte, masa que cae y cambio de velocidad. Por lo tanto, al momento de trabajar el análisis, vamos a usar una ecuación muy parecida a esta. Déjenme ver si puedo entrar al modo de selección. Ahí está. Y voy a copiar esta misma ecuación. Y esta es la que se pone acá, ¿no? Ya de una vez para tener la lista. Sin embargo, antes de alistar esta ecuación, es necesario realizar algunos preparativos, ¿no? Sabemos que la altura 1, de acuerdo con la figura, tiene que ser altura 1, no más que, vamos a ponerlo en gris. Altura 1 es igual a 250 milímetros, es la distancia vertical, o sea, 0.25 metros. Y la altura 2 la voy a poner como 0. ¿Por qué? Porque siempre defino mi nivel más bajo como la referencia, ¿no? ¿Qué otra cosa? Conocemos la masa, esto está en sistema métrico, y bueno, de aquí nosotros ya podemos empezar a cancelar algunos términos. Sin embargo, no sabemos qué tan estirado está el resorte 1 y el resorte 2. En este caso, nosotros podemos hacer un análisis preliminar. Resorte 2, ¿no? Nos dice que la fuerza del resorte en la posición 2 es 500, ¿no? Y conocemos que la K siempre va a ser 0, la K siempre va a ser constante, por esa siempre va a tener el mismo valor. Y delta X2, cuyo valor quiero encontrar. El problema dice que la K es de 404.000 newtons sobre metro. Esto se multiplica por delta X2. Y finalmente, aquí nosotros tenemos 500 newtons. Ok, 500 newtons. Bueno, ahora veamos. Si nosotros despejamos 500 sobre 4000, vamos a encontrar el siguiente valor. 500 sobre 4000. Y esto me va a dar 0.125 metros. O sea que aquí nosotros tenemos un estiramiento de 0.125. Por lo tanto, X2 tiene que ser igual a
X inicial más delta X2. No hay que olvidar que este resorte es el mismo tanto arriba como abajo. Por lo tanto, la longitud sin estirar es exactamente la misma. En la figura nosotros tenemos que X2, algo que nosotros también podemos poner como dato, X2 tiene que ser igual a 200 milímetros, o sea, 0.2 metros. Lo ponemos acá, el estiramiento original más el valor obtenido de la fuerza. Si nosotros despejamos, obtenemos que la longitud original, nomás aquí me equivoqué, la longitud original de ese resorte, o sea, la longitud sin estirar, sería 0.2 menos 0.125, que es 75 milímetros, o sea, 0.075 metros. Ahí está, ¿no? Bien. Entonces, delta X2 no puede ser 0. Delta X2, como lo tenemos aquí, es 0.125 y este va a venir a alimentar acá. H2, por su parte, si es 0. Y otra cosa importante que no había tomado, no, sí. Y V1 es 0 porque se suelta del reposo, ¿no? Entonces, este término se hace 0 porque pasa por la referencia y este se hace 0 porque se suelta desde el reposo, ¿no? Este no es 0 y pues tenemos que encontrar la velocidad 2, ¿no? Bueno, la K ya la conocemos. Hay que sacar delta X1 también. ¿Qué hacemos con delta X1? Muy parecido. En este caso, sacamos la longitud de X1 y si se dan cuenta, esto es equivalente a un triángulo rectángulo, por lo que vamos a tener que usar Pitágoras, ¿no? Entonces aquí tenemos este resorte inclinado y dicho resorte tiene una hipotenusa de 200, otra de 250 y esto de aquí pues es la X1. X1 por Pitágoras es 250 al cuadrado más 200 al cuadrado y a esto se le saca raíz. 250 al cuadrado más 200 al cuadrado, y a esa suma le sacamos raíz, ¿no? Y todo esto me da 320, 1562. Y esto está en milímetros. Ya dejándolo en las unidades congruentes me da .3202 más o menos, ¿no? Pero esa es la longitud final. Lo que me interesa no es tanto la longitud final, sino el estiramiento, porque eso es lo que me está causando la fuerza, no la longitud total. O sea, delta X1 tiene que ser igual a X1 menos X0, ¿no? O sea, delta X1 es igual a .3202 menos .075. Por lo tanto, el valor del estiramiento tendría que ser lo que acabamos de obtener, o sea, .3202 menos .075. Y eso me da .2452 metros. Con esta información estamos listos para sustituir en nuestra ecuación. Aquí tenemos un medio de K. K, si no me equivoco, era 4000. Y a esto le voy a sustituir por delta X1, que es .2452. Luego, masa por gravedad. La masa del cuerpo es 4, si no me equivoco, 4 kilogramos. Esto está en unidades métricas, por lo que la gravedad es 981. Y la altura 1 dijimos que es .25, ¿no? Del otro lado tenemos un medio de la masa, que es 4, por la velocidad 2 al cuadrado, que es lo que quiero encontrar, más un medio, porque este término sí va, por 4000 por delta X2. Y delta X2 es .125 elevado al cuadrado. Bien, esto de aquí solamente requiere que terminemos de despejar. Por lo tanto, aquí empezamos a hacer los cálculos. 0.5, o sea, un medio, por 4000 por .2452 elevado al cuadrado. Todo eso da 120.2461, dejando 4 decimales.
Ok. 120.2461. Luego tenemos este segundo término. 4 por 981 por 0.25. Y esto me da, pues, 981. Así que la energía potencial más fuerte es la del resorte. Luego, un medio de 4, pues es 2. Y aquí tenemos la otra fuerza del resorte. Un medio de 4000, que es 2000, por 0.125 al cuadrado. Y esto me da 31.25, ¿no? Entonces esto lo ponemos acá. Y aquí nosotros podemos sumar estos dos y restarle 31.25. Y nos va a quedar 120.2461 más 981 menos 31.25. Y todo eso me da 98.8061. Y del otro lado me queda solo esto. Puedo dividir entre 2 y me queda 49.403. Y finalmente, sacando raíz cuadrada, me va a dar una velocidad, tiene que ser como 7, ¿no? 7.03 metros sobre segundo. Esa es la respuesta que finalmente obtengo. Y bueno, pues eso es todo lo que les tengo que ofrecer el día de hoy. La clase pasada estuvimos viendo la conservación de la energía con fricción. Ahora continuamos el tema con resortes. En la siguiente sesión ya vamos a combinar todo para dar cierre a esta unidad número 4. Ya saben que si tienen alguna duda, no duden en compartirme sus comentarios al respecto. En caso de que quieran apoyarme, ya saben que le pueden dar un like a este video, suscribirse al canal y en caso de estar suscritos, recuerden que denle clic a no se les olvide darle clic a la campanita. Por ahora sería todo. Que tengan un excelente día. Hasta luego.